Esta semana, entonces, continuamos con el aparato digestivo en la clase de biología, ¿no? Y vamos a tocar igualito dos órganos nada más, porque en realidad, si nosotros tratamos de analizar todos los órganos del aparato digestivo y las glándulas inclusive, podría ser un resumen rapidito, pero eso no preguntan más adelante en las universidades. Lo que preguntan son unos detalles, ¿no? Por ejemplo, las funciones más importantes y todo eso. Porque ustedes saben que en primaria también hemos hecho aparato digestivo y decimos la boca, el esófago, bueno, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos y su función es ¿no? Algo así. Pero no, ahora hay que detallar un poco de qué está compuesto cada órgano, o sea, los tejidos, las funciones, las secreciones, por ejemplo. En el caso de estos dos órganos que son, uno que es como un conducto, que es el exófago, más o menos de 25 centímetros, que está por acá detrás de nuestra laringe, y que conecta pues la boca con el estómago. Tiene, bueno, generalmente como todo el tubo digestivo tiene cuatro capas, dijimos la semana pasada, ¿no? Ahí está entrando más. Entonces, pero tiene solamente la función de admitir el bolo alimenticio, ¿no? Que se produce en la boca. Y tiene a la entrada y a la salida unos anillos musculares que generalmente preguntan siempre a veces en los exámenes. Yulisa Muñoz ha entrado 2 veces. A ver, un ratito, voy a detener esto. De repente hacia el estómago, ¿no? Y tiene dos, al inicio y al final del esófago tenemos dos anillos de músculos, anillos musculares, que se llaman los esfínteres. Y nosotros tenemos esfínteres en todo nuestro cuerpo. En algunos nosotros podemos controlarlos y en otros no podemos controlarlos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del esófago, al inicio del esófago y al final, al inicio del estómago, esos esfínteres son prácticamente solos, autónomos, porque se, se cierran y se abren de acuerdo a si hay paso de alimentos, ¿no? Si no pasan los alimentos, está cerrado. Y si pasan los alimentos, se abren. O sea, es una cosa involuntaria. Bueno, tragar sí es voluntario, ¿no? Pero ya cuando está dentro ya no se puede retroceder, ¿no? No podemos decir, cierra, abre, no. Está ya regulado por los nervios que tenemos por ahí, ¿no? Ya es un control de otro tipo, no es un control nuestro, están entrando otras personas. Y el otro órgano es el estómago, que es el más importante, pues, por lo menos de estos dos, ¿no? Que es no solamente una bolsa, sino que también cumple unas funciones importantes. Por ejemplo, ahí ya podemos nosotros degradar por primera vez algunas proteínas. O sea, nuestras proteínas, por ejemplo, carne, ¿no? Un huevo, o sea, se van desintegrando ahí. Entonces, ¿por qué? Porque ahí nosotros en el estómago tenemos, así como todo el tubo digestivo, tenemos 4 capas, y entre ellas hay una que es la interna, que es la mucosa, y ahí hay unas glándulas, o tenemos todo el cuerpo de glándulas, que secretan, o sea, están botando sustancias, ¿no? Y entre esas sustancias están botando el ácido clorhídrico. Ustedes no sé si lo tienen en mente, la formulita. El ácido clorhídrico es parte del jugo gástrico del estómago, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? HCl, ácido clorhídrico. Por supuesto que está en solución, ¿no? Pero es una solución bien concentrada. Si hablamos de acidez, bueno, nosotros no hemos hecho todavía pH, pero es una acidez de pH 1 a 2. O sea, es una solución que tiene mucho ácido clorhídrico y por lo tanto debería hacernos daño a las paredes del estómago, ¿no? Pero así como se segrega ácido clorhídrico, también se segrega pepsina, y la pepsina es una sustancia que rompe los enlaces peptídicos de las proteínas, ¿no? O sea, las proteínas son, como les dije, unas cadenas de aminoácidos que en conjunto, así todos enredados, es como una fibra, ¿no? Como la carne, por ejemplo, ¿no? Pero para desenrollar todo ese manojo de fibras que hay, necesitamos unas sustancias, que son las enzimas que se llaman pepsina, y esa pepsina va a romper, corta por todos lados, cosa que al final esa proteína gigante la hace chiquitita, y ya la podemos, por lo menos en el estómago se va rompiendo, pero ya más adelante en el intestino ya se va a asimilar, ¿no? En el intestino se absorbe.
pero necesitamos romperla primero, y lo hace el estómago. Entonces también se segrega, está secretándose pepsina, y también en la mucosa también se segrega un moco, porque sin ese moco, por eso se llama mucosa, ¿no? Nuestro ácido clorhídrico estaría rompiendo nuestros tejidos y estaría perforando el estómago. Así que hay varias glándulas ahí y hay varias células que elaboran diferentes tipos de sustancias. Y las tareas, no sé si ustedes las han visto, hay algunas preguntas que dicen cuáles son los componentes del jugo gástrico, ¿no? Generalmente es ácido clorhídrico, pero no solamente es eso, hay otros más. La mucosa, o sea, el moco que se produce, no es parte del ácido clorhídrico, del jugo gástrico, es una capa que recubre todo el estómago para que no haya esas perforaciones, porque el ácido debería romper los tejidos, ¿no? Es ácido, bien fuerte. Pero la mucosa tiene otra característica, es todo lo contrario, ya no es ácido, sino es alcalino. Y ahí como que se neutraliza un ácido con un hidróxido y se produce un pH 7, entonces nuestro estómago debería estar en pH 7. Ahora, si nosotros tenemos mucha acidez, es porque de repente ya tenemos de repente, ya estamos con una tendencia a producir una gastritis de repente, y más adelante puede ser una úlcera, porque eso pasa cuando nosotros no comemos a nuestras horas. Por eso, como les decía, no sé si a ustedes les dije, es necesario comer a nuestras horas, y es más, si comen a cada rato un poquito, sería mejor. Antes se decía que no, tienes que comer 2 horas, 2 veces al día, 3 veces al día. No, se come a las 12, se come a las 6, pero ahora no, ahora se ha descubierto, o sea, se ha demostrado, los nutricionistas se han dado cuenta que el estómago siempre debe tener algo de comer, porque si no se segrega el ácido clorhídrico y entonces va a comenzar a perforar poco a poco la mucosa. ¿Y nosotros necesitamos ese ácido clorhídrico? Sí, para la digestión, pero lo malo es que se segrega a veces solo. ¿Por qué? Porque o sea, nosotros con mirar algo de comer nomás, sin necesidad de haberlo comido, ya está segregando esto. Es un acto involuntario, ¿no? Y se segrega. O sea, nosotros con estar pensando en un pollo a la brasa, en un ceviche, algo, ya automáticamente, ya, ahorita por ejemplo, por estar pensando, ya estoy produciendo mi ácido clorhídrico. Entonces mi estómago ya me está pidiendo algo que comer, ¿no? Entonces es algo psicológico, involuntario. Y cuando ya ingresa el alimento, por supuesto que se produce más, ¿no? Y al final también hay una hormona, bueno, una glándula que, así como se produce, también dice, deja de producir, porque ya no necesitamos, ¿no? ¿En qué momento eso es? Cuando el estómago ya va a pasar el quimo que está en el estómago, quiere pasar al intestino, y el intestino ya no tiene que ser ácido, tiene que ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, para dejar de producir, también hay una orden que nos da el cerebro, se supone, al estómago, nosotros no tenemos nada que ver ahí, y se deja de producir para que el alimento ya no sea ácido, sino pase como neutro, ¿no? pH 7. Eso se va a ver al final. Entonces vamos a ver un ratito, ahí tenemos la figura del estómago, porque me parece que es lo más importante por ahora. Patrick Sí. pide que le dejen entrar. ¿Cómo? Cana pide que le dejen entrar. Ah, sí, ahorita estoy viendo que están ingresando recién. Estoy haciendo la pasaría. Ya estamos a las 19. ¿Quién más? O sea, ustedes se comunican por teléfono siempre, ¿no? Ya. Patrick, a ver, profe, Patrick pide que le dejen entrar. Sí, ya lo dejé entrar. Patrick, ¿quién era? Ya está. Vamos a un ratito a paralizar esto para... Ya, sí se ve ahí, ¿no? Sí, profe. Ya, a partir del segundo 58, porque el señor hace su propaganda por ahí, ¿no? A ver, rapidito, porque esto solamente es hasta el minuto 6 nada más. Me pasé al estómago. Bueno, ya después vemos el esófago. El estómago tiene forma de C y se encuentra en el lado izquierdo de la cavidad abdominal, casi escondido por el hígado y el diafragma. Se han nombrado distintas zonas del estómago. La región cardíaca, denominada así por su posición cerca del corazón, rodea el esfínter cardioesofágico, a través del cual los alimentos entran al estómago desde el esófago. El fundus es la parte expandida del estómago situada lateralmente con respecto a la región cardíaca.
El cuerpo es la parte media y a medida que se ensancha por su parte inferior, se convierte en el antro pilórico y a continuación en el píloro, que tiene forma de embudo y es la parte terminal del estómago. La superficie lateral convexa del estómago es la curvatura mayor. Su superficie media cóncava es la curvatura menor. El epiplón menor, una doble capa de peritoneo, se extiende desde el hígado hasta la curvatura menor, mientras que el epiplón mayor, otra extensión del peritoneo, se extiende hacia abajo y cubre los órganos abdominales como un delantal de encaje antes de unirse a la pared corporal posterior. La función de los epiplones es amortiguar y proteger los órganos abdominales y cuenta con grandes grupos de ganglios linfáticos que contienen macrófagos y células defensivas del sistema inmunitario. La pared del estómago está compuesta por las mismas 4 capas que el resto del tubo digestivo, con algunas modificaciones. Así, la superficie de la mucosa forma una capa de células epiteliales que se extienden hacia dentro de la lámina propia, donde forman columnas de células secretoras, es decir, las glándulas gástricas, que limitan con canales estrechos que reciben el nombre de criptas gástricas. Las secreciones de las glándulas gástricas fluyen dentro de las criptas gástricas y de ahí hacia la luz del estómago. Las glándulas gástricas contienen 3 tipos de células glandulares exocrinas que secretan sus productos en la luz del estómago: las células mucosas del cuello, las células principales y las células parietales. Las células mucosas del cuello secretan moco. Las parietales producen el factor intrínseco y el ácido clorhídrico. El factor intrínseco es necesario para la absorción de la vitamina B12 y el clorhídrico fundamental para la digestión química de los alimentos. Las células principales secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. Estas secreciones de las células mucosas, parietales y principales forman el denominado jugo gástrico, que llega a ser de 2.000 a 3.000 mililitros por día. Además, dentro de las glándulas gástricas hay un tipo de células enteroendocrinas que son las denominadas células G, que se localizan principalmente en el antro pilórico y secretan la hormona gastrina en el torrente sanguíneo, hormona que activará a las células parietales para la secreción de ácido clorhídrico. Por lo que respecta a la muscular del estómago, esta tiene 3 capas de músculo liso en lugar de las 2 presentes en el esófago o en el intestino. Así tiene una capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna. La presencia de esta capa oblicua adicional permite que los movimientos peristálticos faciliten un movimiento del bolo alimenticio en retroceso dentro del mismo estómago, y así se expone por todas sus partes a la acción del jugo gástrico. La acción combinada del jugo gástrico y los movimientos peristálticos gástricos, es decir, la digestión química y la mecánica respectivamente, dan lugar a la transformación del bolo alimenticio en el quimo, un estado del alimento con consistencia de papilla y con la capacidad de atravesar el esfínter pilórico y llegar al duodeno. La explicación de estos procesos fisiológicos que llevan a este estado será motivo de estudio en el próximo audiovisual. Ya, porque se llama hacer su propaganda ahí. Entonces, mire, más o menos estamos hablando del estómago porque en realidad el exófago es un tubo
no es que no sea importante, sino que es un poco más sencillo de analizar, ¿no? Así que vamos a ver ahora las diapositivas para ver, de repente, un poco desglosar lo que ha dicho este señor y poder ver algunos detalles más que todo. Ya, entonces vamos a pasar estas cosas que está aquí y vamos a ir de frente a exófago y estómago, ¿no? Al exófago primero. Dice, es un conducto muscular, claro, porque tiene músculo, tiene una capa muscular, ¿no? Así como hay una capa interior que es la mucosa, también tiene una capa serosa que está por afuera y también tiene una capa muscular. Y ese músculo, que tiene dos capitas en realidad musculares, hacía que el alimento se vaya hacia abajo, ¿no? En cambio, en el estómago ya tiene 3 músculos y hace que no solamente se vaya hacia abajo, sino que también regrese. Por eso es que en el estómago hay un movimiento distinto, no es peristáltico nada más. Dice que mide más o menos entre 20 y 25 centímetros y posee una luz virtual. Eso de luz virtual es, en realidad, es como, por ejemplo, ve mi mano acá y parece que estuviera cerrada, ¿no? Es lo que le dicen, hay una luz, o sea, hay una abertura, pero es virtual porque no se ve. Cuando se ve la luz, o sea, cuando se ve la abertura, cuando los alimentos están pasando, ¿no? Cuando se abre, ahí se ve la luz. Por eso le dicen virtual cuando está cerrada. Y es una luz real cuando ya se comienza la deglución. O sea, deglución significa tragar, ¿no? Algo así. Acá más o menos es ese pedacito que es el tubo exofásico, ¿no? Exófago. Acá estaba la faringe antes, ¿no? Pero la faringe es un órgano que es tanto del sistema respiratorio como sistema digestivo. Una partecita nomás es del sistema digestivo, más es del respiratorio. Y esas son las porciones, ¿no? Tiene 4 porciones, cervical, que está cerca, pues, lo más cercano acá a la parte de arriba, más o menos tiene 5 centímetros, torácica, que ya está un poco más al centro, es un poco más grande, 7 centímetros, esta parte de acá, es torácica. La diafragmática, que es ya pasando el diafragma es una capa que separa, pues, los intestinos de todas las partes de arriba, ¿no? Ese diafragma es el que se rompe cuando uno hace una fuerza. Por ejemplo, yo levanto un peso y yo hago tanta fuerza que el músculo, que es una capa muscular, el diafragma, se rompe y se producen las hernias. O sea, si yo, por ejemplo, tuviese una bolita por acá en el estómago o entre la entrepierna, es probable que se haya roto ese diafragma y entonces el intestino comienza a salirse. Como ya no tiene protección, entonces se siente como una bola que tenemos. Pero en realidad no es grave, sino que si se sigue abriendo, sí, ¿no? Porque si se sigue rompiendo la capa, ahí el intestino se queda pues como colgado. Ese diafragma mantiene el intestino y todos los órganos, las vísceras que están dentro de nuestra parte, de adentro de la parte torácica, todos esos estómago, intestinos, están prácticamente recubiertos. Y todos están bien enlazados con esos epiplones que han visto por ahí en el video, ¿no? Diafragmática es este pedacito que está acá, ¿no? Es un centimetrito por acá. Y más abajo está el abdominal, que ya es un poco más cercano al estómago, ¿no? Son chiquititos, mira, 5, 7, 1, 2, ¿no? En total es entre 20 y 25 centímetros. ¿Cuál es la función? Dejar pasar el bolo alimenticio, ¿no? Acá tenemos al inicio una esfínter, lo que le decía una capa muscular o unos anillos musculares que se abren y se cierran de acuerdo a si dejan pasar o no, ¿no? Cuando pasa el alimento, el bolo alimenticio se cierra para que ya no se regrese. Y acá igualito, ¿no? Acá es otra aberturita que está rellena de un anillo de músculos que se llama cardias, y ese cardias también igualito, se abre, se abre cuando se tiene que pasar el alimento y se cierra cuando ya pasó, para que no se regrese, ¿no? Para que no se regrese. Siempre es hacia abajo en este lado, ¿no? El movimiento peristáltico es hacia abajo porque se supone que se tiene que tragar el alimento. Miren que en el estómago ya se ven 2 tipos de movimiento, ¿no? Son 2 direcciones porque hay que dar vuelta, hay que mezclar bien los alimentos adentro. Y estas son las 4 capas como la que vimos la semana pasada, ¿no? Una capa interior que es la mucosa, después hay una que es submucosa, y la otra es la muscular, que tiene dos tejidos, y acá afuera que es la serosa la serosa más que todo, ¿no? La más exterior.
4 capas. Eso es lo más importante en cuanto al exófago, pues lo único que podemos decir es que es un tubo, permite el paso de los alimentos y tiene 2 esfínteres al inicio y al final que son los que abren y cierran, ¿no? Para que no se regrese la comida hacia atrás, o sea, hacia arriba. Más o menos las capas son así, ¿no? O sea, las 4 capas que tiene, las 4 cubiertas, ¿no? Adventicia o la serosa, que es la más afuera, la más de afuera, la más exterior. La muscular, que es un poco más adentro, tiene doble capa, mire, dice que tiene fibras lisas y estriadas. O sea, lisas significa que son así suavecitas, ¿no? Y estriadas que ya tienen un poco de, son no tan lisas, que tiene así como si fuese una lija, algo así. Son 2 tipos de capas, ¿no? Por si acaso, porque creo que en las tareas he preguntado algo sobre esto, ¿no? Entonces, la capa muscular del exófago tiene 2 tipos de fibra, ¿no? Una estriada, media gruesa, ¿sí? Y una lisa que es bien suavecita. Y la submucosa, que está más interior, es un tejido conectivo, ¿no? Un tejido. Bueno, no sé si habrán hecho ustedes tejidos, pero los tejidos son de diferentes tipos, ¿no? Conectivo significa que conecta una cosa con otra, ¿no? Une una parte con otra. Y la otra es la interior, que es la mucosa, ¿no? La mucosa es, como su nombre mismo lo dice, está segregando moco también. Y ese moco permite como un lubricante, como si fuera un aceitito, hace que pasen los alimentos más suavecito, ¿no? Si no hubiera esta capa mucosa, tendríamos que nosotros aplastarnos nuestro cuello para poder pasar. Pero el moco hace que se resbale fácilmente. Dirán, pues, ¿de qué está compuesto el moco, no? El moco es más bicarbonato, ¿eh? No es ácido. La mucosa, bueno, eso ya es con respecto al exófago, ¿no? Túnica interna, protectora, secretora y absorbente. Absorbente porque también absorbe poco a poco algunas cosas ahí, ¿no? Y estos son bueno, también tiene vasos sanguíneos, estos son las típicos de los epitelios, o sea, los tipos de células que tienen las diferentes capas. No es muy importante esto. Y ahí en la parte de aquí, esto es lo que dijimos la semana pasada, ¿no? También encontramos, igual que en la faringe, esta muscularis mucosae, ¿no? Es una capa interior y todo eso. Pero dejemos eso un ratito. Rodríguez, está el internet inestable, ¿no? Salen y entran. Ya. Acá están los tejidos que vimos. De nuevo estamos repitiendo. Y la función de esto es después transporta la función del exófago, ¿no? Transporta el bolo alimenticio desde la faringe, se supone que viene de la boca, ¿no? Hacia el estómago mediante esos movimientos que dijimos la semana pasada que se llaman peristálticos. Y esta palabrita ya no creo que se les olvide nunca, ¿no? Peristáltico es un movimiento que va, el músculo comienza a hacer así, así como aplastar, aplastar, hasta que vaya pasando hacia abajo a una velocidad de 4 a 8 centímetros por segundo, dice, ¿no? Pues más o menos ustedes calculen, ¿no? Entonces, si yo me como un pedazo de pan, entonces me voy a demorar a ver si son 4 o que sea 6 centímetros por segundo, y como tiene 20 centímetros, en 3 segundos tengo que haber pasado toda mi comida hacia el estómago, ¿no? Esa es la función, ¿no? Ahora veamos el estómago, que es lo más importante, ¿no? Y ahí vamos a ver si vemos otro video. Es la parte más dilatada del tubo digestivo, claro, pues se ensancha, ¿no? Pero en realidad el estómago, ahí lo hemos visto como si fuese una figura que parece una J, algo así, ¿no? Pero en realidad esa forma del estómago es cuando uno está, pues, de repente parado y está comiendo. Pero generalmente esa bolsa no tiene forma, porque es como un globo que está, cuando no tiene comida está aplastado, ¿no? O sea, todo plano. Y cuando estamos comiendo sí se infla un poco. Es más, cuando se hacen unas autopsias a los cuerpos, no tiene forma, es como si fuese una bolsa plana, o sea, no se podría diferenciar si es media J o una C o algo así. Entonces, esa forma es de acuerdo al momento en que está, de repente, en el momento en que está, puede tener una forma y otro momento puede tener otra forma. Pero más o menos así, se le dibuja siempre como si fuese una J. Y la parte de arriba del estómago, donde dice fondo, esa partecita que está aquí arribita, aquí, ahí no va la comida, porque la comida se supone que va a ir por gravedad hacia abajo, ¿no? Ahí se acumulan los gases. Entonces, esa es la boca del estómago, pues la partecita que dice fondo o fondus, ahí es la boca del estómago. Cuando uno recibe un golpe, dicen en la boca del estómago, es porque ahí esa parte que es media blanda y que está con gases, la están presionando, ¿no? Y hace doler bien feo. Eso se expone un poco, porque está media desprotegida, ¿no?
En cambio, la otra parte del estómago está bien escondidita, ¿no? Detrás del hígado y todo eso. Este fondo está un poco desprotegido, está libre. Cuando a mí me tiran un puñete en el estómago, generalmente voy a recibirlo en la boca del estómago, que no es la boca, pues, es la parte fondo. Y ahí es donde se producen donde se acumulan los gases, ¿no? Generalmente los gases de la digestión. Dice, es la parte más dilatada, dice, comunica el esófago con el intestino delgado, ¿no? El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Está en la parte superior de la cavidad abdominal, debajo del diafragma. El diafragma, como les digo, es esa capita que está separando los órganos de arriba, que son el corazón y todo eso, con las partes de abajo, que son los intestinos. El colon ya es parte del intestino grueso, que pasa por detrás, ¿no? Por encima del colon, transverso y delante del páncreas. O sea, el páncreas está por detrás del estómago, ¿no? Ya, pero tendríamos que ver un cuerpo para ver más o menos dónde está, para ver dónde está más o menos el estómago, ¿no? Acá no se podría ver más o menos. Imaginarse no es tan fácil. Tiene una forma de una J, dice, ¿no? Más o menos sus dimensiones son así, ¿no? Si yo lo plano, son 25 por 12 por 8, ¿no? O sea, por 8 de ancho, es medio anchito, ¿no? Y más o menos tiene una capacidad como de 1.300 a 1.500. O sea, más o menos, a ver, acá tengo una botella de 1,5 litros. Vamos a ver, un ratito dejamos esto. Mire, acá tengo una botella de 1,5 litros. Pues esto más o menos sería la capacidad del estómago, capacidad, no necesariamente tiene que estar lleno, ¿eh? Como si fuese una botella de 1,5 litros de esta gaseosa, es nuestro estómago como máximo. Entra bastante comida, ¿no? En una persona adulta, por supuesto. De repente ustedes no es tan grande, pero más o menos miren esa capacidad. Si se llena, se puede llenar de todo. O sea, yo podría comer todo esto para llenar mi estómago, con líquidos y todo, ¿no? Más o menos, una botella de 1,5 litros es la capacidad. Me imagino que algunas personas tendrán pues, un poco más, ¿no? De acuerdo a su aspecto físico. Pero es un promedio, ¿no? Litro 300 a 1,5 litros de capacidad total. Y su superficie, porque si yo lo expando es, bueno, 700 centímetros cuadrados, bueno, más o menos. Son características del estómago, si lo podemos medir, ¿no? Dos caras, por supuesto, ¿no? Una que sí se ve cuando abrimos una persona y una que está por detrás, que es la cara posterior, ¿no? Anterior adelante y posterior por detrás. Estamos hablando, viendo por delante a un cuerpo, ¿no? Acá, bueno, algunas características. Y acá vamos a ver más bien estas partecitas que sí son interesantes, ¿no? Acá está la parte del cardias, que es la que conecta el exófago con el estómago. Es la primera parte del estómago. Acá viene el fondo o fondus, acá donde se acumulan los gases. El cuerpo, que ya es una parte, se separa del cuerpo del antro porque acá se segrega un tipo de sustancias, hay unas glándulas, y acá hay otro tipo de glándulas, por eso los han separado en dos pedazos, ¿no? Y el píloro es la parte ya, una especie de embudo que conecta ya al intestino, ¿no? O sea, tenemos el cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro. Mire, antro no es eso que nosotros vemos, es un antro esto, no, antro es una parte del estómago, por si acaso. Cuando vimos en el video hablaba el señor de antro. Esta es esa parte más baja del estómago, ¿no? Acá se segregan algunas sustancias, ¿no? Y acá se segregan otras sustancias. En el fundus es solamente para almacenar los gases, porque está en la parte superior. Si el alimento viene por acá, no va a ir para arriba, pues va a ir para abajo. Por lo tanto, acá no hay alimento. Generalmente está lleno de gases. Cuando hay que expulsar gases, de repente cuando eructamos, acá se almacena, ¿no? Y el píloro ya es la última parte del estómago. Más o menos así está el estómago, ¿no? Dice, cardias comunica el exófago con el estómago, la parte de acá, ¿no? Esófago y estómago. Píloro es el esfínter que comunica el estómago con el duodeno, o sea, la parte de acá. Es un esfínter, ¿no? Un grupo de músculo, un anillo muscular que se abre y se cierra, ¿no? Se abre y se cierra. Con el intestino delgado. Es los dos orificios, ¿no? Las entradas y la salida. Más o menos esa es la forma, ¿no? Acá está el esófago, el fondo, el cuerpo, y estas son las curvaturas, ¿no? Curvatura menor, curvatura mayor. Menor porque es la más chiquitita y mayor porque es la que está acá. Cóncava y convexa, dice, ¿no? Este es el píloro y este ya es el intestino delgado. Entonces, son curvaturas, a veces uno dice la curvatura del estómago, la curvatura menor, entonces estamos refiriéndonos a esta parte. Esta parte de aquí hay unas
tejidos que conectan, se unen con otros órganos para que el estómago, pues que es pesado a veces, no pueda caerse, ¿no? Entonces se conectan con unas fibras por acá, se llaman epiplones. Y por abajo también, ¿no? Está conectado por todos lados, es como si estuviera protegiéndose. Y esos epiplones vimos en el video, bueno, ahorita no se estudia mucho porque no son muy importantes, pero tienen células de defensa, ahí está nuestro sistema de defensa. Cuando nosotros se produce un cáncer, generalmente es porque este tejido es el que se llena de células cancerosas, por acá y por debajo. O sea, no adentro del estómago, sino por afuera. Sino que conforme se va agrandando ese tumor, si hubiera, por aquí, por ejemplo, no fastidia mucho cuando es chiquito, porque acá son tejidos, ¿no? Es como si tuviéramos un relleno, más o menos. Pero cuando ya es grande ese tumor, ya comienza a penetrar al estómago y ahí sí ya sería pues un cáncer muy avanzado. Y este estómago, cuando es penetrado, pues prácticamente rompe todas las capas y se produce un dolor insoportable. Las personas que sufren o tienen cáncer al estómago tienen sus días finales bien feos. O sea, yo he visto, he sabido de algunas personas que han tenido cáncer al estómago, y no les miento que 3, 4 días seguiditos, antes de morir, tenían dolores insoportables, porque ya penetra el estómago y se produce pues una especie como una herida abierta, ¿no? En el estómago. Y encima está segregando ácido clorhídrico, o sea, por eso es que se produce. Imagínense que se rompa un pedacito de su estómago y el ácido clorhídrico penetre los tejidos expuestos, ¿no? No habría mucosa, no habría nada. Por eso es horrible el cáncer al estómago. Yo preferiría morir de un cáncer, no sé, a otro lado que al estómago. De repente al colon, pues. Preferiría morir de un disparo. Un disparo. Puede ser, no más rápido, ¿no? Mejor, o si no, te pones un gas en la boca y ahí te duermes más, pues, mejor. ¿Cómo, hablando de esto, cómo, si yo quisiera, voy a parar mejor porque esto no debe estar grabación con las diapositivas. Y entonces, son las partes del estómago, ¿no? Un poco de sus características. La curvatura es menor, que es esta que está acá, y la mayor, como les decía, que es la que está por atrás, mayor. Miren, 15 centímetros, más o menos algo así, ¿no? Tamaño de esto. Y 50 ya pues es como 2/4, ¿no? Así, por acá. O sea, sí es grandecito el estómago, ¿no? Estos son los epiplones que les decía, no son tejidos por acá, por acá. No creo que lo veamos muy importante eso, ¿no? Y más o menos las capas del estómago son así, ¿no? Miren, esta es la capa mucosa, y la serosa está por abajo, ¿no? La mucosa está arriba. Y en esta capa, en la mucosa, la primera capa, la más interior, ahí sí están todo lo más importante, porque acá están las glándulas que están segregando todos esos fluidos que hacen en conjunto el jugo gástrico. Por supuesto que hay varias células de diferentes tipos y las células están produciendo diferentes sustancias. Cuando se produce sustancia dijimos que es una glándula, ¿no? Acá en esta mucosa están produciéndose todo tipo de cosas. Más adelante vamos a verlos en un videito sobre esto. Acá está la submucosa, que está un poco más abajo, y la muscular. Esta muscular también tiene una característica, ya no son 2 capas como el exófago o como la faringe, ya son 3 capas musculares. Y como son 3 capas, entonces el movimiento es un poco más fuerte, ¿no? Esos movimientos peristálticos ya no son solamente hacia abajo, sino son movimientos de hacia abajo y también retrocede. Están que se mueve por todos lados el músculo. Por eso es que nosotros a veces nos agarramos el estómago y suena, ¿no? Está que suena como si estuviera moviéndose. Esos movimientos ya no son voluntad de nosotros, son involuntarios. Y se están moviendo hacia adelante y hacia atrás en el estómago. Por supuesto que va a estar un tiempo, no va a ser alimento ahí, máximo será media hora, si es que es algo suave, ¿no? Y después ya pasa al intestino, ¿no? Pero en ese momento que está produciéndose la digestión gástrica en el estómago, ahí el movimiento está así, ¿no? Como si estuviese revolviéndose todo. Por eso es que suena nuestro estómago. Yo en mi estómago suena cada rato. Parece que estuviese como queriendo salirse. Ya. Entonces esas son las capas más o menos. Las 4 capas, pero la muscular ya tiene tres fibras, ¿no? Tres tipos de fibras musculares. Y la serosa es la que está más atrás, ¿no? Más abajo, o sea, la más exterior. Esa es la serosa, la de afuera. Bueno, son tipos de tejidos. De repente no lo han visto ustedes mucho, tejido conectivo. El muscular, que es las 3 capas que les decía, miren, musculares lisas, hay una longitudinal, una oblicua y una que es transversal, ¿no? Todas esas 3 capas hacen ese movimiento, ¿no?
porque sinónimo de músculo es movimiento, ¿no? Movimiento y músculo tienen que ver bastante. Si yo no tuviera músculo no podría moverme, ¿no? Los músculos me dan movimiento y me dan fuerza también. Entonces, ese movimiento es debido a esto. Porque esto no, estos son capas muy suavecitas, ¿no? Eso no me serviría para mover, solamente proteger. Pero acá sí es para mover cosas, ¿no? La submucosa es la que, ahí están las terminaciones nerviosas y los vasos sanguíneos, ¿no? Tiene que llegar sangre a este tejido, que es el estómago, porque ahí en la capa mucosa se tienen que producir esas células, y esas células tienen que ser nutridas por el conducto, por los vasos sanguíneos, ¿no? Imagínense, si no llega sangre, se mueren esas células y nuestro estómago prácticamente ya no tendría función. Estaríamos sin producir ácido clorhídrico, no podríamos digerir nada, ¿no? Entonces, esas células tienen que estar en constante reproducción y tienen que ser nutridas por estos vasos o tejidos sanguíneos, ¿no? Que pasan por la submucosa. Y la mucosa es la más interior, ¿no? Esa mucosa ya tiene, bueno, otro tipo de células, ¿no? Esos son tejidos cilíndricos y todo eso. Eso no sé si lo han visto ustedes en tejidos. Hay diferentes tipos de tejidos, de cómo se van organizando las células, todo eso. Y aquí se encuentran estas glándulas que le decía, ¿no? Las glándulas gástricas. Esas glándulas van a producir todas las sustancias que en conjunto son el jugo gástrico, ¿no? Que no solamente es ácido clorhídrico, son otras cosas más, ¿no? Esos son los productos que en conjunto son el jugo gástrico. Bien, son las glándulas gástricas, pero se producen en diferentes regiones, ¿ah? No es una sola glándula, son diferentes glándulas y diferentes células que producen esas sustancias. Más o menos son las glándulas. Hay glándulas del cardias, glándulas del fondo, o sea, en la parte del estómago, la parte más ancha, el fondo o el cuerpo. En el cardias es la parte interior, ¿no? La de arriba. En las glándulas pilóricas, que son casi al extremo ya inferior, entrando para el intestino, ¿no? Son 3 tipos de glándulas. Más o menos así. Pues acá está el cardias, todo esto es el cuerpo, y este es el fondo. No, el fondo está por acá. Este es sí, el fondo, ahí me he equivocado. Esto, no, esto se llama... Se puede borrar esto. Ya. No es el fondo, me equivoqué. Esta partecita que está acá, ¿no? El fondo está por acá. Este tiene otro nombre. Y este ya es la parte del píloro, ¿no? Pilóricas. Vamos a ver más adelante qué es. Y esas glándulas tienen unas células especiales, ¿no? Esas células son las que producen diferentes sustancias. Por ejemplo, las células mucosas o mucígenas producen el moco y el ácido clorhídrico. Otras células principales también producen la peptina, ¿no? Y algunas enzimas más, ¿no? Las parietales producen el ácido clorhídrico y acá aparece una cosa que no sé si ustedes lo han visto antes. Por ejemplo, dice el factor intrínseco de Castle. No sé si lo han escuchado alguna vez. La cuestión es que este factor intrínseco es como una especie de proteína que hace que la vitamina B que se produce que se saca de los alimentos en el estómago no sea destruida, o sea, la protege de alguna manera. O sea, como que la protege como una envoltura, ese factor intrínseco. Entonces, estas células producen ese factor intrínseco que produce la vitamina, no, que protege la vitamina B, B12, y produce, bueno, activa esta enzima que se llama pepsinógeno, lo convierte en pepsina. Entonces, estas células producen 2 cosas. La pepsina, que es una enzima, y también produce ese factor intrínseco que protege la vitamina B. Sin esa vitamina B nosotros tendríamos mucha anemia. Entonces, esa vitamina B es protegida ahí, pero todavía no es absorbida. Solamente es protegida y cuando ya está en el intestino delgado, ahí sí se absorbe para que pueda ser parte de nuestra dieta. Entonces, es importante. Bueno, eso sería cuestión de analizar un poco con respecto a las vitaminas y todo esto, ¿no? Pero las vitaminas se van absorbiendo en diferentes partes de nuestro cuerpo, generalmente en el intestino delgado, ¿no? Y se están produciendo de repente por el estómago más que todo. Acá no se producen, sino que se están absorbiendo de los alimentos, lo que nosotros comemos. Pero no se pueden destruir porque esto es ácido. Esa vitamina se destruiría. Entonces, es protegida por ese factor intrínseco y como que lo encapsula para que no sea destruido, y en el intestino delgado ya sí se absorbe, ¿no?
Y las células, las últimas argentáfiles, están produciendo esta gastrina, es otra sustancia. Miren, son varias sustancias que se producen, ¿no? Entonces, esto ya sería cuestión de analizar, porque si hablamos en una sola, que se producen esto, se produce el otro, no, entonces no va a quedar en la cabeza nada. Vamos a analizar una por una de repente, pero tratemos de tener la idea de que esas sustancias tienen diferentes funciones y se producen en diferentes tipos del estómago. Son diferentes células. Vamos a verlo en el video, que ahí sí se va a ver más claro. Más o menos así esto, mire, células parietales, células SL, las células mucosas, las principales, todos diferentes en este pedacito que es parte de la mucosa, ¿no? De la parte más exterior del estómago. Y son las glándulas gástricas. Es la parte esta es la parte del cuerpo y del fondo. El fondo es la parte más arriba del estómago. No se entiende todavía, ¿no? Y la función es esta. Vamos a dejar un ratito y vamos a hacer esa partecita para que lo entiendan un poco sobre las partes de la secreción, ¿no? Las células secretoras, ¿no? Las glándulas. Acá tengo esta parte para que ustedes lo puedan analizar. Ojalá que pueda... Un ratito. Voy a paralizar un rato. Y ahora sí. En este ejemplo, la aspirina. Continúo. ¿Qué es el control de secreción gástrica? Creo que este no Veamos. era. El control Bueno, de ya, pero secreción veamos de este la video un orina, ratito. señores, se divide en 3 pasos. Fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. La fase cefálica es cuando tú vas a activar los reflejos al momento de ver, oler, saborear el alimento o de pensar en ellos. ¿Ya? Ahí está. Se va a estimular la secreción del jugo gástrico por acción del décimo par o del nervio vago, ya también llamado neumogástrico. Luego viene la fase gástrica. En la fase gástrica, señores, se inicia cuando llega el bolo alimenticio y estimula la secreción de ácidos y de enzimas, por si acaso. Estimula la secreción de las glándulas pilóricas, o sea, la formación de gastrina. Oye, gastrina, ¿no lo has escuchado ya? Sí, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué hace la gastrina? La gastrina despierta a las glándulas fúngicas. ¿Y qué son las glándulas fúngicas? La que presenta 3 células, parietales, principales y las células mucígenas, las cuales van a secretar moco. O sea que... ya. La fase gástrica es cuando llega el bolo alimenticio, sí. ¿Y estimula a quién? A la gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Despierta las glándulas fúngicas. ¿Qué hacen las glándulas fúngicas? Secretan pepsinógeno, mucus, ácido clorhídrico, jugo gástrico, pues. Y empieza la fase gástrica. Luego viene la fase intestinal. Que la fase intestinal, al pasar el quimo, se le llama quimo cuando la comida está en el bolo alimenticio. Perdón, cuando la comida está en el estómago. ¿Ya? Cuando tienes comida en la boca, se llama bolo alimenticio. Cuando ese bolo alimenticio se encuentra en el estómago, se llama quimo. Pero cuando ya está en el intestino delgado, se llama quilo. ¿Ya? Con Q, no es con K. Resulta que la fase intestinal es cuando el quimo, que se encuentra en el estómago, pasa al intestino delgado. Oye, si el quimo, que es ácido, pasa al intestino delgado, profe, ¿el quimo no va a dañar el intestino delgado? ¿Por qué lo dices? Porque el quimo es ácido. Oye, tienes razón. ¿Qué va a pasar? Se induce a la formación de secretina. ¿Qué es la secretina? La secretina viene a ser una simple hormona gastrointestinal que se produce en unas células llamadas S, que se encuentran en la mucosa del duodeno. Ya, resulta que estas van a fabricar secretina. La secretina hace que se disminuya la formación de jugo gástrico que acá se estaba produciendo y que le dé el paso al páncreas, ¿me entiendes? Y que le dé el paso al páncreas para que el páncreas pueda hacer su jugo pancreático. Ya, ahí está. Tienes entonces el control de la secreción gástrica. Ya tú repites el video, ¿ah? Eso ya no. Sí, me salté un video que quería dejarles
que vean, pero creo que lo he borrado, así que ahorita lo voy a buscar para que lo puedan ver, porque si no, no se... Ahí está. Y ahora sí. Esófago y duodeno. En la clase de propulsión y mezcla vimos las funciones motoras del estómago. Sin embargo, el estómago tiene funciones secretoras muy importantes. Vimos que el estómago se divide en fondo, cuerpo, antro, cardias, píloro y curvatura mayor y menor. La mucosa del estómago posee dos glándulas tubulares importantes, las glándulas gástricas, que también son llamadas glándulas oxínticas, pero no nos podemos confundir con las células oxínticas, que son otra cosa y la veremos más adelante. Las glándulas gástricas se encuentran en el cuerpo y fondo gástrico y se encargan de secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco, y constituyen el 80% de las glándulas del estómago. Y tenemos glándulas pilóricas que se encuentran en el antro y se encargan de secretar moco y las hormonas gastrina y somatostatina, y constituyen el 20% de las glándulas del estómago. Las glándulas gástricas tienen células parietales, también llamadas células oxínticas, que no es lo mismo que las glándulas oxínticas, y se encargan de secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Existen células pépticas o células principales que secretan pepsinógeno, células mucosas secretoras de moco y las células parecidas a las enterocromafines o enterocromafin-likes que liberan histamina. Ahora, las glándulas pilóricas tienen células G liberadoras de gastrina y células D liberadoras de somatostatina. Tenemos células mucosas también secretoras de moco. Fíjense aquí, tenemos una glándula gástrica con sus diferentes células. Vamos a analizar cada una de las células, comenzando por las células oxínticas o parietales, que lo vemos aquí en amarillo. Estas células secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Vamos a ver ahora la formación del ácido clorhídrico. Y aquí tenemos, ¿no?, la célula oxíntica. Esta célula oxíntica va a secretar ácido clorhídrico por medio de sus canalículos. Aquí tenemos los canalículos, ¿ya? Fíjense, la célula oxíntica con la luz del canalículo que sale hacia el estómago, o sea, de la luz del canalículo, el ácido clorhídrico se va a dirigir hacia el estómago, ¿ya? Aquí tenemos también el líquido intersticial, la sangre, la membrana vasolateral y la membrana apical. Veamos ahora cómo se forma el ácido clorhídrico. Primero, el agua del citoplasma se disocia en iones de hidrógeno y hidroxilo, ¿no?, o hidróxido. Los iones de hidrógeno son secretados de manera activa hacia el canalículo gracias a la bomba de hidrógeno-potasio ATPasa, también llamada bomba de protones, usando energía, ¿ya? Los iones de hidrógeno se intercambian por el potasio. Ahora, la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral intercambia el sodio por el potasio. Este potasio, fíjense, va hacia la luz del canalículo, pero la bomba de hidrógeno iones potasio ATPasa se encarga de reciclar o reabsorber el potasio. Ahora, esta bomba de sodio-potasio ATPasa, por el hecho de que coloca el sodio al intersticio, o sea, crea un gradiente de sodio intracelular bajo, eso hace que el sodio se reabsorba desde la luz del canalículo hacia el líquido intracelular. Y es por eso que la mayor parte del sodio y potasio del canalículo son reabsorbidos, mientras que los iones de hidrógeno ocupan su lugar en la luz del canalículo. Ahora, como se bombean los iones de hidrógeno hacia la luz del canalículo, se acumula el hidróxido. Y este acúmulo de hidróxido hace que la enzima anidrasa carbónica capture el dióxido de carbono proveniente del metabolismo celular y lo convierta en bicarbonato a través de una reacción. Ahora, los iones cloruro entran al citoplasma por canales de cloruro y también se intercambian por el bicarbonato en la membrana vasolateral. Este bicarbonato se dirige hacia la sangre venosa gástrica y es por eso que durante la secreción gástrica el pH venoso gástrico aumenta. Bueno, en fin, el cloruro, ya, fíjense que el cloruro
es secretado hacia el canalículo por canales de cloro y se junta con los iones de hidrógeno para formar así ácido clorhídrico, ¿ya? Y junto con estos iones en el canalículo, el agua es transportada o arrastrada por ósmosis. Y la concentración final que va hacia los canalículos contiene agua, ácido clorhídrico de 150 a 160 miliequivalentes por litro, cloruro de potasio, 15 miliequivalentes por litro, y una poca, pero muy poca cantidad de cloruro sódico. Y de aquí nos pasamos a otro minuto más adelante porque este señor habla otras cosas por acá. A ver, un rato. Ya. Y terminemos con nuestras diapositivas para ver. Miren, esta parte de aquí, como les digo, no es tan sencilla porque hablan de vocabulario nuevo, ¿no? Sustancias que de repente no hemos escuchado. Como las células que producen ácido clorhídrico, otras que producen moco, otras que producen gastrina y cosas así. Pero vamos a verlo en el cuestionario de repente más rápido. Tienen que investigar ustedes, porque ya esto es un poco de investigación, no solamente mirando figuras se puede aprender. Entonces, las funciones del estómago es digestiva, porque mezcla el bolo alimenticio con algunas secreciones, lo que hemos visto, enzimas, secreciones y todo eso, ¿no? Formando el quimo. Motora, porque las fibras musculares están en constante movimiento, ¿no? O sea, ese movimiento que va hacia adelante y hacia atrás, y el peristaltismo, que es lo que va hacia abajo. Y secretora, porque en el estómago hay glándulas secretoras que están segregando constantemente muchas sustancias para producir en conjunto el jugo gástrico, ¿no? Ese jugo gástrico está compuesto entonces por moco, ácido clorhídrico, pepsina, que es una enzima, y otras sustancias más, ¿no? Como algunas enzimas amidasas y todo eso. O sea, eso es todo lo que es el jugo gástrico. En realidad no es tan sencillo, son una mezcla de muchas cosas. Lo que sí no hay mucho es, o lo que sí no hay casi nada es bicarbonato de sodio. O sea, en una pregunta de la tarea más o menos dice algo así. Otra función del estómago es ser hormonal, porque ahí segrega hormonas, y las hormonas son pues sustancias así como las glándulas que están secretando sustancias, ¿no? Para diferentes tipos. Antianémica también, porque ese factor intrínseco que decimos que ahí se produce, hace que la vitamina B12 sea llevada o protegida hacia el intestino sin ser destruida, ¿no? Por eso se llama antianémica la función del estómago. Y la inmunitaria porque también se producen algunas células de defensa, ¿no? Los macrófagos son células que están destruyendo todo lo que es bacterias. Linfocitos, que son las células de defensa que están presentes en la sangre, y estos macrófagos son células de defensa de nuestro tejido, de nuestro aparato inmunitario, ¿no? Y anticuerpos, como la inmunoglobulina. Estos anticuerpos son los que están detectando en el coronavirus, pues, ¿no? Pero no es la inmunoglobulina A, sino es la inmunoglobulina B y M. Son otros tipos de anticuerpos. Todo eso son muchas palabras nuevas, ¿no? Etapas de la secreción. Decíamos, miren, esta es la etapa, primero es la cefálica. Estas son las etapas, ¿no? Cefálica es cuando nosotros no hemos comido nada y sin embargo ya nuestro sistema digestivo, nuestro estómago está produciendo sustancias, ¿no? Con pensar o con mirar algo ya estamos produciendo esto. Esa es la etapa cefálica de la producción de jugo gástrico, ¿no? La gástrica es cuando ya hemos comido y ahí se produce muchísimo más jugo gástrico, ¿no? Y la intestinal cuando ya deja de producirse jugo gástrico para que el pH sea un poco, para que la acidez deje de ser así ácida, sino tiene que ser una sustancia neutra, ¿no? No ácida, sino neutra. Y pase al intestino delgado sin hacer daño al intestino, ¿no? A otro tejido. Y este es el cuestionario. Más o menos una cosa así media resumida. Son 9:43, así que nos puede ganar la hora. Y más o menos vamos a ver el cuestionario para... De acuerdo a las preguntas, a veces uno comienza a investigar, ¿no? A veces no se entiende mucho viendo videos, pero cuando comienzas a ver las preguntas, ahí es donde recién comienzas a buscar la información y vas de repente entendiendo un poco mejor. Dice, tipo de digestión en el estómago. ¿Qué tipo de digestión hay en el estómago? ¿Se acuerdan qué era?
Miren que el estómago está en constante movimiento y también está en constante producción de sustancias químicas, ¿no? Por lo tanto, acá, en esta pregunta, si a mí me dijeran que conteste, yo diría que la digestión es mecánica, porque hay movimientos musculares más que todo, y química, porque se producen sustancias químicas, ¿no? Como el ácido clorhídrico, el moco, las enzimas, bicarbonato, muchas sustancias que se producen en el estómago. Así que es una digestión mecánica y química en este caso. Los componentes del jugo gástrico, ¿cuáles serían? A ver, ¿qué dirían? ¿Cuál es el más importante del jugo gástrico? ¿Cuál es? O escríbanlo si no quieren hablar. A ver, no hay respuestas. Creo que se han ido a dormir. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Allá, los componentes del jugo gástrico. O sea, ¿qué creen que tiene el jugo gástrico? Si yo agarro un poco de jugo de mi estómago y lo analizo, ¿qué podría encontrar? Tengo que encontrar, lo primero que voy a encontrar es el ácido clorhídrico. Esta formulita que está acá, ¿no? Ácido clorhídrico. Es lo más importante, porque sin el ácido clorhídrico no podría sintetizar, o sea, destruir el alimento. Profe, ¿Sí? el agua, el ácido clorhídrico, las enzimas, Enzimas. y Moco, también hay moco. Y el famoso factor intrínseco, que es el que protege a la vitamina B12 para que pueda ser absorbida más adelante. Entonces más o menos son esas componentes, ¿no? Ácido clorhídrico, por supuesto que agua porque es solución, ¿no? Es ácido y las clorhídrico en agua. enzimas. Enzimas, pero las enzimas hay de diferentes tipos de enzimas, ¿no? Mucosidad y el factor intrínseco, así le dice. Bueno, factor intrínseco de Castle, dice así. Así que pueden investigar un poco sobre ese factor intrínseco, ¿no? Es algo así como la hemoglobina en la sangre, ¿no? Nosotros tenemos hierro en la sangre y el oxígeno con el hierro debería oxidarse. Sin embargo, el hierro se protege por una proteína que se llama la hemoglobina, y la hemoglobina tiene adentro al hierro, no lo hace que se mezcle con el oxígeno, porque si no se oxidaría rapidito, ¿no? Y así hierro lo lleva hacia las células, y de tal manera que las células tengan una cantidad de hierro suficiente, y no se produce la anemia. Por eso es que ese hierro en la hemoglobina hace que la sangre sea rojita. Igual acá, ¿no? La vitamina B12 es unas sustancias orgánicas pequeñitas, chiquitas, que se tienen que proteger porque tienen que llegar a la célula para que sea parte de la dieta de la célula. Pero acá se destruirían por el acidez, ¿no? Entonces se protegen con ese factor intrínseco que se llama de Castle, ahí se protege. Dice la región del estómago que está más cerca al corazón. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? En la parte de arriba. En la parte inicial del estómago es el cardias. ¿Por qué se llama cardias? Porque es la parte cardíaca, pues cerca del corazón. El corazón es el sistema, bueno, la parte cardíaca. Así que es el cardias, ahí, ¿no? En la parte de acá, cardias. La parte más inferior es la de aquí, ¿no? Que es el píloro, ¿no? El antro es un poquito antes, ¿no? Píloro, que ya es parte casi del intestino delgado. El estómago es un órgano con 3 capas de músculos, ¿no? Las cuales le permiten realizar movimientos del tipo peristáltico y de retroceso. Acá tiene que ser, porque no solamente va hacia adelante o hacia abajo, sino que también se regresa un poco. Ese movimiento es debido a esas 3 capas que tiene. Ya no tiene 2, sino tiene una capita más muscular. O sea, como tiene más músculo, entonces los movimientos son así, ¿no? De ida y vuelta. Pero después de un tiempo pasan hacia abajo al intestino delgado. Acá sería peristálticos y de retroceso. Las células secretoras se encuentran en el tejido, es en la parte más interior del estómago, que es el tejido mucoso. Acá está. Todas las células secretoras que producen sustancias están en la mucosa del estómago, ¿no? Acá hay que relacionar, dice, relaciones células mucosas, células principales, células parietales y células angentáfines. Acá tenemos que recordar quiénes producen cada cosa, ¿no? Pero todo eso es parte del jugo gástrico, ¿no? Miren, acá no se les va a exigir mucho, porque eso tendrían que ser un poco de investigar un poco ustedes, ¿no? O sea, qué tipo de células hay, dónde están y todo eso, ¿no? Es un poquito más, profundizar más. Pero vamos a ver con las respuestas de esta pregunta. En la 7, acá sí, células mucosas, ¿qué producen células mucosas? Moco, pues se llaman mucosas. Las principales que están produciendo las células principales.
están produciendo el pexinógeno y la lipasa, en las principales. Las parietales están produciendo el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Entonces acá sería la C con la 1. Y las argentáfines son las que producen, ¿qué? Las únicas que faltan, ¿no? La gastrina. Entonces, acá sería mucosas, moco. Principales, el pexinógeno y la lipasa. Las parietales producen el factor intrínseco y ácido clorhídrico, y las células, las otras, es la gastrina. Estas 4 clases de células están en el tejido mucoso y están produciendo todo esto, que en conjunto vendría a ser el jugo gástrico, ¿no? La fórmula del ácido clorhídrico, ¿cuál era? Acá está, ¿no? No sé si lo ven acá. HCl. Lo vimos en nomenclatura en química, ¿no? Ácido clorhídrico. ¿Por qué ácido? Porque ya está disuelto en agua, ¿no? Si no fuera cloruro de hidrógeno, ¿no? En forma gaseosa. Es el ácido clorhídrico presente en el jugo gástrico, ¿no? El jugo gástrico. La fórmula de ácido clorhídrico HCl presente en el jugo gástrico. ¿Y cuál es el medicamento que reduce la acidez del estómago? A ver, o sea, ¿tienen alguna idea? Por ejemplo, si uno tiene mucha acidez y va a la farmacia, ¿qué es lo que le dice una persona que trabaja en la farmacia? Le dice, tómese este para que le baje un poco la acidez. De repente la acidez es sinónimo de que ya tiene una gastritis o de repente una úlcera que está en formación. Entonces, para bajar un poco la acidez, para que no se sienta un poco ese ardor en el estómago, uno toma un omeprazol, por si acaso. Así que averigüen ustedes, vayan a la farmacia y digan, señorita, ¿tiene omeprazol? ¿Y para qué es? Y le van a decir, es para la acidez, para bajar la acidez. Hace que la producción de ácido clorhídrico disminuya, ¿no? Esa bomba de hidrógenos, por ahí que han visto ese video, se bloquee un poco de tal manera que no salga mucho hidrógeno solo, y entonces no se va a producir mucho ácido clorhídrico. Bismutol. Sí, el bismutol no es una pastilla, ya es un jarabecito, ¿no? También es antiácido. Sí, pero también puede ser, porque hay varios antiácidos. Algunos toman inclusive sal de Andrews para ya no evitar la producción de ácido clorhídrico, sino de neutralizarlo con un poco de bicarbonato, ¿no? Que es sal de Andrews o el ya está, que dicen por ahí. Bicarbonato también se utiliza. Pero una pastillita se llama omeprazol, ¿no? Así que por si acaso, es como información, ya cultura general de ustedes. La falta de factor intrínseco produce, el factor intrínseco dijimos que es el que protege la vitamina B, B12. Entonces, si no hubiera esto, entonces la vitamina B sería destruida en el estómago. Por lo tanto, si no hay vitamina B, que es parte de nuestra dieta para no estar anémicos, entonces produciría la anemia. Sin esa vitamina, nosotros estaríamos anémicos. Y anémico significa que estaríamos todos decaídos, que no estamos sin ganas de hacer nada, sin fuerzas, porque no llegaría vitamina a las células que tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo estaría lleno de células todas débiles, que de repente estarían muriendo poco a poco. Así que esto sería, produce anemia por falta de vitamina B, B12. Entonces acuérdense que la vitamina B12 está relacionada con el estómago de alguna manera, ¿no? Pexinógeno y pepsina. Acá podemos aclarar un poco ya. Pexinógeno eso sí se produce dentro de las glándulas del estómago, pero ese pexinógeno es un producto que todavía no está activo. Cuando se junta con el ácido clorhídrico, se produce este compuesto que se llama pepsina. Es un compuesto orgánico muy grande, tiene un peso molecular muy grande, muy grande. Y esa pepsina ya es una enzima, como nos decía la señorita, ¿no? Está compuesto de enzimas. Es una parte del jugo gástrico, la pepsina. Con el ácido clorhídrico, la pepsina, el factor intrínseco y moco, ese es el jugo gástrico. Se usan muchos medicamentos antiinflamatorios y se puede producir. Si utilizamos muchos antiinflamatorios, por ejemplo, no sé, siento un dolor en el cuello y me tomo un ibuprofeno. Me duele un poco mi pie y me tomo un naproxeno. O sea, muchos antiinflamatorios, o sea, desinflaman. De alguna manera sentimos alivio, pero si comemos o tomamos muchas pastillas, va a llegar un momento en que esa mucosa del estómago se puede perforar. Esto es lo que ocasiona esos antiinflamatorios. Y sin la mucosa, nuestra capa estaría desprotegida. El ácido clorhídrico podría penetrar a los tejidos más interiores, la submucosa, por ejemplo, y comienza a hacer una herida. Y esa herida, al inicio, primero es una gastritis, pero si se perfora más, se produce una úlcera.
Entonces, no es bueno tampoco tomar a cada rato estos antiinflamatorios, a menos que sean medicados. El doctor le dice, tienes que tomar durante 5 días y es suficiente. Pero a veces hay personas que sienten un dolor pequeñito y están tomando pastillas por acá, pastillas por allá. Entonces, antiinflamatorios como el naproxeno, ibuprofeno y otros peores están deteriorando la mucosa del estómago y por lo tanto pueden producir primero gastritis, que es un poco leve, o sea, sientes un fastidio, ¿no? Y después estás eructando cada rato. Y después la úlcera, que ahí sí es doloroso, porque ya es perforación del tejido interior del estómago, ¿no? Es como una herida abierta prácticamente, como una llaga en el estómago. Entonces no es bueno tampoco. Entonces aquí puede producir gastritis y úlcera, acá tiene que ser. O sea, como cuidando nuestro estómago, ¿no? Característico del exófago. Dice, ¿se halla detrás de la tráquea? Por supuesto, detrás de la tráquea está, ¿no? ¿Es elástico? Sí, es elástico. Es un tejido elástico, ¿no? ¿Tiene contracciones hacia el estómago? Claro, se llama peristaltis, ¿no? Movimientos peristálticos. ¿Presenta músculos estriados y lisos? Lo que vimos en la teoría, ¿no? Sí, tiene músculos estriados y lisos. Por lo tanto, la respuesta acá es todas, ¿no? Son características del exófago, ¿no? Todas estas que están acá arriba. Así que la respuesta es todas acá. Eso es todo. Vamos a ver las tareas rapidito antes que termine la hora, para que le manden a la profesora Margarita. Pero para eso vamos a parar un poco la grabación. La profesora va a querer tener sus tareas para poder evaluarles, poder poner sus notas de su participación. Así que manden sus tareas, aunque no les conteste, porque yo me imagino que cualquiera de esos días va a estar revisando y de repente ya... O de repente no les contesta, pero está poniendo ella siempre tiene en su cuaderno, está apuntando todo lo que está recibiendo, así que no se descuiden. Ahora sí, salimos porque tienen que ir a casa. Tomen su desayuno. ¿Alguna pregunta antes? Miren que este tema es interesante, pero es un poco complicado porque hay, como les digo, términos... La 2 y la 3, profe. Ya no puedo regresar, ya paré la grabación. Pregúntenle a tus compañeros.